un pan hecho a mano es una joya no se puede repetir. El pan de mañana será distinto al de hoy. Pues al volver de colegio pues habías trabajar a los panaderos, a mis padres, desde siempre lo he amado, ¿no? En casa. Sí que no fue hasta dejar la universidad, terminarla, que me puse 100% de ser un trabajo que me gustaba, pues a ser una pasión. Yo concibo el pan con 3 patas. Experiencia sensorial, con cuánto disfrutamos comiendo ese pan. El pan como alimento, somos lo que comemos. Y tercero, como elemento sostenible. Este pan con esas 3 patas es cuando sacas el pan que yo digo el pan auténtico. Intentamos hacer sobre todo un pan súper honesto, un pan que sea saludable, un pan que tenga un espíritu también nutricional, valor añadido al fin y al cabo. Y eso es lo que empieza a engancharte. Si tú cambias, le puede cambiar la vida a la gente. Obviamente desde mi padre, hasta panaderos que vienen en su momento en casa muy importantes, ¿no? Jeffrey Hamelman, que es un grandísimo panadero número 1 americano, y ir a otras escuelas como Richmond en Suiza. Una de las cosas que he hecho mucho pues, cuando he ido de vacaciones, pues a Francia, Alemania, Italia, pues es ir y tocar la puerta de un obrador y bueno, ¿puedo venir esta noche? Soy panadero, sí, pues venga, a las 3 vente por aquí. Y ya últimamente, estos últimos años, también mucho a nivel científico. Yo creo que la innovación en este caso es mirar para atrás para plantearse el futuro, obviamente. Empezamos yendo poco a poco atrás. Primero el molino. Siguiente, ya hace unos 4 años más o menos que empezamos con los campos, con la agricultura. Bueno, pues ya vamos al paso anterior y conseguir saber aquel grano que hasta ahora compramos, pues también intentar ver cómo sale, el porqué y controlarlo bien. Y en este año hemos plantado también la variedad más antigua que existe de trigo, es el Triticum monococcum. Es el trigo que consumía el hombre del Neolítico hace 10.000 años. O sea, lo que espero es intentar responder a sus necesidades. Desde un panadero a un aficionado casero, a un científico, a un técnico de I+D de una empresa, sus objetivos, sus intereses eran distintos. Entonces, que en una escuela ideal, como tú me preguntas, y yo lo que aspiro es que ahí puedan converger mucha gente. Por lo tanto, un blended, ¿no? O sea, mezclar al máximo conocimientos. Eso 1. Y 2, la práctica. Tú puedes saber mucho, pero si no haces no 1, ni 10, ni 100, sino 5.000 baguettes, no sabrás hacer una baguette. Por lo tanto, una escuela donde la práctica sea real.